Estimados, esperando que se encuentren muy bien, vamos a comenzar con la segunda clase de introducción a la programación en C++. Esperando que hayan podido ver la primera parte, no olviden realizar la actividad y subirla a la plataforma. En la plataforma van a encontrar un enlace de actividades que va a tener un tiempo limitado para que ustedes puedan subir dicha actividad. En cada clase que nosotros vayamos avanzando, vamos a dejar unas actividades al final para que ustedes la puedan realizar y quede como evidencia su participación en dicha clase. Bien, el contenido de esta presentación tiene saltos de líneas múltiples, comentarios, variables, datos de entrada y operadores de asignación. Todas estas herramientas útiles para programar adecuadamente en C++. Por lo tanto, el objetivo de esta clase es aplicar las herramientas necesarias para la programación en C++. Y también realizar programas prácticos de ejemplo. En resumen, como una pequeña ayuda de la clase pasada, vimos el siguiente código. Recordando un poco, acá nosotros teníamos las líneas de cabecera o headers que habíamos dicho como una analogía corresponden a una biblioteca, en este caso de funciones que utilizamos en el cuerpo de la función principal. Las funciones utilizadas de IOStream, que corresponde a los flujos de entrada y salida, utilizamos cout y cin. Cout utilizada para enviar un mensaje de salida a consola preguntando el nombre, y cin tomando esa cadena de caracteres que el usuario ingresa con la función getLine. Podemos pasar esa cadena a la variable name, que es de tipo string, al igual como tenemos acá otra variable que se llama apellido y que también es de tipo string. Una vez que el usuario ingresa el nombre, consola nuevamente saluda al usuario diciéndole hola, el nombre ingresado, con un signo de exclamación y posteriormente un salto de línea. No olvidemos que cada línea de código debe ir con su correspondiente punto y coma para finalizar dicha sentencia. Si olvidamos colocar este punto y coma, que es lo más común que suele suceder cuando comenzamos a programar, el programa no se va a ejecutar correctamente y va a lanzar ciertos errores. ¿Ya? Por eso es súper importante. Posteriormente el programa le pregunta cuál es tu apellido. Utilizando la misma función getLine, el usuario ingresa el apellido gracias a esta función y posteriormente nos saluda hola nombre, espacio, apellido. Acá si nos damos cuenta utilizamos el símbolo de más, definido en este caso como un concatenado o concatenación de caracteres. Bueno, acá yo tengo la página que nosotros habíamos utilizado, donde yo les había dicho que podíamos utilizar el using namespace std para poder simplificar esa línea de código quedando de la respectiva forma. ¿Ya? Ese operador de acceso se desaparece gracias al using namespace std. Entonces el programa nos preguntaba cuál es tu nombre, posteriormente ingresamos el nombre,
Posteriormente nos saluda. Si nosotros evaluamos este código, acá nos tira un error. A ver qué pasa aquí. Ah, acá hay una S de más. Por eso es el error. Ahí, es using namespace std. Bueno, acá nos pregunta cuál es tu nombre. Yo voy a ingresar Pablo. Y nos saluda, hola Pablo. Entonces habíamos dicho que posteriormente el programa preguntaba bueno, posteriormente vamos a escribir un mensaje. En mi caso, no sé por qué no puedo hacer el mayor y menor que con el teclado. Así es que hay otra forma, apretando Alt y escribiendo 60 en el teclado numérico. Entonces aprieto Alt 60 y ahí aparece el símbolo de menor que. Se lo hacemos dos veces y acá, una vez que me saluda, me debe decir cuál es mi apellido. Y vamos a hacer un salto de línea de igual forma. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Posteriormente vamos a crear la variable apellido. Y vamos a utilizar la función getLine para que el usuario ingrese su apellido. ¿Ya? Es importante respetar las mayúsculas y las minúsculas. Por ejemplo, si yo coloco acá una L mayúscula, así por ejemplo, entonces estas son variables totalmente distintas. Entonces lo dejamos ahí. Y acá el programa, una vez que ingresamos el apellido, nos tiene que saludar respectivamente. Entonces voy a copiar esta línea, la voy a pegar ahí. Me va a decir, hola Pablo. Esto lo vamos a dejar al final. Aprieto al 60 para quienes tengan problemas de hacer eso. Aquí vamos a agregar comillas con un espacio. Y aquí vamos a agregar la variable last name. Veamos si esto funciona, si no hay algún error. Entonces me pregunta el nombre. Me dice, hola Pablo, ¿cuál es tu apellido? Entonces yo le digo López. Hola Pablo López. ¿Ya? Entonces eso sería lo que vimos en la clase pasada. Bien. Entonces vamos a continuar con el contenido. En este caso, como vimos, nosotros podemos utilizar lo que se denomina salto de línea múltiples. O sea que dentro de un mismo texto, entre comillas, nosotros podemos agregar salto de línea entre medio de las palabras. Entonces, por ejemplo, acá dice Hello World, I love iProgramming. Entonces, después de cada palabra, Hello, salto de línea. Como si apretáramos Enter, World, salto de línea, y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué se hace esto? Para poder simplificar el salto de línea, que se puede hacer también de otra manera, utilizando la función endLine. Entonces, por ejemplo, acá, este salto de línea se puede reemplazar por un endLine. Entonces, si yo lo borro, voy a copiar el extractor y voy a poner endLine. ¿Ya? Esto es endLine. Esa es una L, no es un 1. Entonces esto también va a funcionar como salto de línea.
¿Ya? ¿Para qué se hace? Para que en el caso de que yo haga un programa, a ver, vamos a borrar estas líneas de código. Si yo lo hiciera con inline, entonces tendría que escribir hello, I love. ¿Ya? Tendría que escribirlo así para que en la salida del código me salga cada palabra con un salto de línea. Entonces una manera de tal vez simplificar estas líneas de código se puede hacer utilizando slash invertido n. ¿Ya? Entonces esa sería la utilidad en este caso, quedando como resultado este ejemplo. Otra cosa también muy utilizada para poder entender ciertas partes del código, tanto como para el programador como para futuros programadores, es súper importante agregar comentarios para poder entenderlo, para poder entender el código. Entonces los comentarios son declaraciones explicativas que puedes incluir en el código C++ para explicar lo que el código está haciendo. El compilador ignora todo lo que aparezca en el comentario, por lo que nada de la información aparecerá en el resultado. Esto es solo para el programador. Un comentario comienza con dos barras inclinadas o doble slash. Este comentario corresponde a una sola línea. El doble slash le indica al compilador que ignore todo lo demás o todo lo que siga hasta el final de la línea. ¿Ya? Entonces, para poder hacer un comentario, nosotros escribimos el doble slash. Generalmente en los compiladores, los comentarios tienen un color distinto o un color distintivo. En este caso yo lo puse de color amarillo, pero también en otros compiladores puede ser de color verde, por ejemplo. Entonces acá, si yo escribo un comentario, por ejemplo yo podría escribir un comentario para poder entender qué significa esa línea. En este caso es de color verde, yo podría escribir esto es un header, un cabecera. ¿Ya? Podría escribir acá otro comentario. El comentario lo podría escribir aquí arriba. Utilizando inline como salto de línea, por ejemplo. Entonces, estos comentarios no van a aparecer en la salida del programa. De hecho, si yo ejecuto esto de nuevo, no aparece. Esto es simplemente para el programador. ¿Por qué a veces es necesario? Porque a veces nosotros escribimos ciertas funciones o ciertas palabras que no entendemos. Entonces, para ello vamos a internet y buscamos, por ejemplo, qué significa y lo anotamos resumidamente acá, como programador. En otra ocasión se puede utilizar para cuando, no sé, pues estamos trabajando, por ejemplo, para una empresa y tenemos que realizar código, tenemos que realizar software, y en algún momento cuando nosotros no estemos, el programador que tome nuevamente o que retome el programa, para entender ciertas partes del código, se le va a hacer mucho más fácil si es que nosotros, con un comentario, eh, les explicamos, ¿cierto? De buena manera, definimos, no sé, pues si inventamos una función, le colocamos un comentario de qué es lo que hace esa función, ¿ya? Para que el siguiente programador no le tome tanto trabajo poder entender el código. ¿Ya? Entonces, eso es un tanto de ética para el código. Ya no hay que ser tan cabrón de hacer un código requete imposible de entender y no colocar ningún comentario.
¿Ya? Eso sería como un poco ético. Bien. El comentario también, otra cosa, es de una sola línea. O sea que si yo quiero seguir escribiendo acá, utilizando line como salto de línea para simplificar, se utiliza el slash invertido. Ahí. Entonces esto ya no quedó como comentario. Aquí me va a lanzar un error si es que yo intento correr el programa. ¿Ya? Entonces, como este comentario es de una sola línea, tendría que agregar nuevamente otro slash para que quede como comentario. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. El comentario multilínea. Esto también es súper utilizado para cuando tenemos que agregar un comentario que es mucho más largo para la definición. Entonces, por ejemplo, acá si yo quiero agregar otro comentario, esto es súper importante. Supongamos, aquí tengo 3 líneas de comentario y tuve que hacer 3 veces doble slash. Entonces yo podría simplificar, según lo que me dice acá, agregando un slash y un asterisco, y al finalizar con asterisco slash. Esto puede ser utilizado tanto como para comentario de una sola línea como para múltiples líneas. Entonces acá me dice que esto es slash asterisco, y acá fíjense que al agregar esto automáticamente me comentó todo hacia abajo. Entonces yo quiero que deje de comentar hasta aquí. Entonces aquí escribo asterisco slash, y ahí solamente está comentando lo que está aquí adentro. Se lo podría escribir así para que quede más entendible. ¿Ok? Aquí estaría el ejemplo. Variables. Bueno, nosotros ya hemos utilizado algunas variables. En el caso de la clase pasada, utilizábamos la variable de tipo string. En este caso, yo les voy a dar algunos ejemplos con un tipo de variable. Entonces, al crear una variable, reservamos un lugar en la memoria. El compilador requiere que indiques el tipo de dato para cada variable que se declare. C++ ofrece una amplia variedad de tipos de datos. Para definir una variable de tipo entero, se utiliza la palabra clave int para un identificador. El identificador es un nombre para una variable. Bien, lo que nos dice acá es que cada vez que nosotros creamos una variable, se utiliza un espacio en la memoria. En este caso, es un espacio en la memoria RAM. Entonces, la palabra clave me dice el tipo de variable y el identificador es simplemente el nombre de esa variable. Acá tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una variable que se llama mi variable y es de tipo int. En este caso, a mi variable se le asigna el número 10. Ojo que esto no es igualdad. En matemática, esto sí es igualdad, pero en programación, este símbolo es de asignación. O sea, tendría que leerse de la siguiente manera. A la variable de tipo int, llamado mi variable, se le asigna el valor de 10. Entonces, en la memoria, se crea este espacio en memoria, que tiene una dirección en la memoria, donde guarda el nombre de la variable y guarda lo que se le asignó, en este caso 10. Entonces, en esa dirección en la memoria se guarda este valor. ¿Ya? Posteriormente, si yo muestro con cout, va a arrojar el valor 10. Variables múltiples. También es posible crear múltiples variables. Fíjense en esta línea.
tengo tres variables, a, que es de tipo int, b, que es de tipo int, y sum, que es de tipo int. Esto se suele hacer cuando las variables que yo estoy creando se relacionan entre sí. En este caso es obvio que voy a sumar a más b, y esa suma lo voy a asignar a la variable sum. Entonces, esta sería una forma de escribir variables múltiples, como también se podrían escribir de manera individual. Ya posteriormente, cuando se crea la variable, ahí nosotros, por ejemplo acá yo no he asignado ningún valor. Esta variable no tiene ningún valor. Pero en la siguiente línea nosotros asignamos un valor a A como 10, a B le asigno el 20, y acá esto ya se ejecuta como una calculadora, una simple calculadora, donde suma las variables A más B y posteriormente nos va a ejecutar un mensaje de salida con la suma. Entonces vamos a hacer este ejemplito como pidiéndole al usuario que ingrese dos números y posteriormente nos muestre la suma. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esta librería que no la vamos a utilizar. Y vamos a escribir acá. Bueno, hagamos el ejemplo de la diapositiva. So, voy a crear A, B y sum. Punto y coma. Posteriormente voy a escribir A igual a 10, B igual a 20. ¿Ya? Es importante que para que se asigne el valor a A pongamos punto y coma. Esto se puede escribir en una sola línea o en dos líneas. La que les acomode más es la que pueden hacer. Entonces voy a poner igual, sum va a ser igual a más b. Y posteriormente voy a mostrar el mensaje de salida. Que sería sum. Bueno, acá, si nos damos cuenta, hay un pequeño error. Aquí sum está escrito con minúsculas, pero acá está escrito con S mayúscula, por lo que esta variable no existe. Y acá nos lanzaría un error. Nos debería de lanzar un error. Acá nos dice que sum no ha sido declarado. Ya, entonces arreglo ese error y ya puedo correr el programa. Ahí me dice el valor de estos datos. Bien, vamos a proseguir y posteriormente vamos a hacer lo que les había dicho. Dice, como la palabra lo dice, las variables pueden variar su valor. Esa es la finalidad de esto, para que una vez que se asigna la dirección en memoria y una vez que yo ya no esté utilizando esa variable, la pueda reutilizar cambiándole los valores y sin la necesidad de crear nuevas variables, porque como les dije, cada vez que nosotros utilizamos una variable, esta ocupa un espacio en la memoria. Basta que busquen en internet la variable de tipo int, cuánto pesa en la memoria, cuántos bytes utiliza en la memoria. ¿Ya? Esta puede ir de 4, 8, 16, 32 bytes. En este caso, nosotros hemos creado tres variables. Si yo empiezo a crear más variables, va a ser innecesariamente, tal vez, si voy a realizar una suma, puedo reutilizar estas variables. Como acá podemos ver, se crean las variables, se le asignan los valores, se realiza la suma y se ejecuta un mensaje de salida con la suma. Posteriormente se reasignan los valores de esas variables, se ejecuta nuevamente la suma con los valores reasignados y acá nos va a tirar el siguiente mensaje. Ya, si nosotros ejecutamos ese código, entonces voy a cambiar acá, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a poner
A igual a 5, punto y coma, B igual a 8, punto y coma, sum igual A más B, y ahora enviamos el mensaje. Bien, acá posterior, yo creo que acá va a suceder algo bien interesante, miren. Me ejecuta el mensaje de salida 30 y posteriormente la suma de 5 más 8, que es 13. Aquí es donde es importante el endline. Entonces acá yo voy a escribir endline y voy a copiar esto nuevamente, ya que tengo problemas para hacer este símbolo. Lo pegamos ahí y ahora sí nos ejecuta el código, nos realiza un salto de línea una vez que enviamos el endline y nos queda por separado. Bien, continuando. Acá, entrada del usuario. Nosotros ya hemos utilizado la función de entrada. Para permitir al usuario que ingrese un valor, utilización en combinación con el operador de extracción, o sea, este sería el mayor que, o sea, es al contrario de esto. La variable que almacena la data extraída sigue el operador. Entonces dice, el siguiente ejemplo muestra cómo recibir la entrada del usuario y almacenarla en una variable num. Esto ya lo hicimos, así es que no es algo desconocido. Yo les explicaba en clase que nosotros podemos imaginarlo de la siguiente manera. Sein, como es un dato de entrada, se lo pasa a, y este símbolo lo podemos imaginar como una flecha, como que va en esa dirección. Entonces, el dato de entrada se lo pasa a num, ¿ya? Y lo mismo para la salida. Es como que digo, el resultado de la suma se lo paso a, sigo la flecha en la dirección a cout para que nos envíe el mensaje. Bien, entonces este sería un dato de entrada. Esto es lo interesante que no hemos visto. Encadenar datos de entrada. Entonces dice, al igual que con cout, las extracciones con cin pueden ser encadenadas para solicitar más de una entrada en una misma declaración. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo le digo al usuario ingresa dos números para poder sumarlos. Entonces el usuario ingresa un número y seguidamente, apretando espacio o enter, ingresa el otro número. Y así me suma los dos números que ingresó el usuario. Entonces, veamos el ejemplo acá. Se voy a borrar estas líneas. Y acá vamos a escribirle un mensaje al usuario. Entonces aquí vamos a poner ingresa dos números. Line. Acá vamos a colocar cin. Hacemos el símbolo de extracción. Y posteriormente colocamos B. Bueno, para hacer el símbolo, si es que no lo tienen en el teclado, apretan AL 62. Y ahí pueden hacer el símbolo mayor que. Borro esta línea. Y acá me va a sumar los dos números que yo ingrese. Entonces pongamos aquí para que se vea más bonito. Escribámosle la suma de los números ingresados es, y nos va a mostrar entonces el ingresado en número. Voy a ingresar el 7, voy a apretar espacio y voy a ingresar el 5. Aprieto enter. La suma de los números ingresados es 12.
Bien, entonces ahí tendríamos ese ejemplo. Continuemos. Vamos con los operadores aritméticos. Al igual que en la matemática, acá nosotros tenemos algunos operadores que vamos a utilizar bastante. En este caso, el operador adición, ¿cierto? Con el símbolo que ya conocemos y la forma en cómo se ejecuta. Sustracción, símbolo menos, multiplicación con asterisco en este caso, división con el slash y el módulo. En ciencias de la ingeniería el módulo es bastante utilizado. En programación también se utiliza mucho, entonces no está de más verlo. ¿Y cuál es su significado? En este caso, el módulo corresponde al resto de la división. El resto de la división. A ver, veamos alguna imagen. Acá, ¿cierto? De la división tenemos... ¿Por qué no se ve? Bueno, veámoslo de aquí de esta misma imagen. Tenemos el dividendo, es igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces acá tengo el dividendo y el divisor. Entonces, ¿cuántas veces cae el 5 en el 17? Cae 3 veces, me da 15. Para 17 me sobran 2. Esto es el módulo, el resto. Bien, es un ejemplo, tal vez para quien se dificulte un poco, ahí lo puede buscar. Bien, entonces, acá tenemos los operadores de asignación, estamos utilizando los operadores. Nos dice el operador de asignación simple, con el símbolo de igual en matemática, acá es un operador de asignación, asigna lo que esté del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, C++ provee operadores reducidos que tienen la capacidad de realizar una operación y una asignación al mismo tiempo. Entonces acá yo les puse una forma muy típica en C++, ustedes se van a encontrar con esto, y lo más probable es que si no lo entienden a la primera, les va a costar. Entonces acá yo puse lo que significa esta asignación. Veámoslo un poco más lento. Entonces acá yo he creado una variable de tipo int que se llama x, a la cual se le asignó el 10. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Aquí me dice x más igual 4. ¿Qué significa x más igual 4? Esto es una reducción de esto, ¿ya? O sea, estas dos, por decirlo de alguna forma, asignaciones son iguales, significan lo mismo. ¿Cómo se debe leer esto en programación? ¿Ya? Aquí no estamos en matemática, esto no es álgebra. ¿Ya? Aquí no voy a pasar x restando para allá, x menos x es 0, más igual a 4, no, esto no es así. Para leer esto en programación se debe leer de derecha a izquierda. Entonces, como x vale 10, ¿cierto? X vale 10, primero se lee lo de la derecha. X vale 10 más 4, ahora vale 14. Entonces, ese 14 se le asigna a x. Ahora x pasó de 10 a 14. Por ende, cuando termina esta línea de código, x vale 14. ¿Ya? En este punto vale 14 antes de llegar acá. Entonces, como x vale 14, le vamos a leer de derecha a izquierda. 14 menos 5, ¿cierto? Me da 9. Entonces, 9 se lo asigno a x. Ahora x pasó a valer 9. Entonces, de lo que valía 10, pasa a valer 14 y posteriormente pasa a valer 9. Más adelante vamos a ver que estos operadores se utilizan mucho cuando realizamos ciclos, ¿ya? Y nos van a ser de utilidad para lo que viene más adelante.
Bueno, acá yo les puse lo que sucede con los demás operadores. Veamos, ¿qué es lo que sucede con los otros operadores? Entonces aquí yo tengo x igual a 10, x vale 10. Aquí, ¿cuánto termina de valer x? Si lo vemos de esta manera, tendría 10 por 3, 30, ahora x vale 30. En la siguiente línea, como x vale 30, dividido 2 me da 15. Entonces ahora x vale 15. 15 módulo 5 es como si yo dijera 15 dividido 5. Preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 15? Cabe 3 veces. Como es exacto, no hay resto. O sea, el resto es 0. En este caso, x valdría 0. ¿Ok? Revisemos esto acá en el código. Entonces voy a borrar esto. Aquí voy a escribir x igual a 10, como está en el ejemplo. Entonces aquí voy a escribir x más igual 4 para que valga 14. Y voy a enviar un mensaje de salida y me va a quedar así. Entonces voy a mostrar lo que vale x antes de, para que me muestre el 10 y posteriormente el 14. Ahí está, 10, 14. Entonces vamos a hacer el segundo ejemplo. No, el primer ejemplo después tiene una resta de 5. Hagámoslo acá, rápidamente. Voy a copiar esto. Voy a poner menos igual 5. Entonces x ahora va a pasar. Bueno, aquí da lo mismo, pero lo vamos a ordenar para que quede bien. Bueno, aquí nos va a dar 14, 10, 14, 9, lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a realizar el mismo ejemplo con el operador, con estos operadores. Entonces voy a poner acá multiplicado por 3. Después acá dividido en 2. Y posteriormente el módulo. El módulo se hace con el símbolo de porcentaje. Y el módulo era 2 igual. Acá hay un error. Esto es 2. O sea, esto es 5. Ya, ese error. Aquí vamos a cambiarlo a 5. Bien, entonces, si vemos esto, x vale 10 en un principio, multiplicado por 3 vale 30, dividido 2 vale 15, y el módulo 5, el resultado va a ser 0. Bien, continuando, otro operador que también es muy utilizado, y yo podría decir que es exageradamente utilizado, como puse acá en C++, y lo vamos a ver más adelante, es el operador de incremento. Entonces, el operador de incremento lo único que hace es incrementar la x en 1. Ya cuando veamos ciclos, vamos a ir viendo que en cada vuelta de ciclo, x va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Ya? Entonces eso tiene ciertas utilidades. Bien, entonces para finalizar, recuerden hacer las actividades. ¿Ya? Acá yo les propongo las actividades, les di los ejemplos necesarios para poder realizar esta actividad. ¿Ya? Yo les podría decir que es casi imposible no saber realizar la actividad, ya que está en el video. ¿Ya? No es algo nuevo, sino que es algo que ustedes tienen que entender
¿Y esto para qué lo hago? Para que ustedes puedan practicar y escribir este código. Ya, si se dieron cuenta, yo estuve escribiendo, me demoré un poco porque estoy con un teclado nuevo que no es compatible, entonces me demoré un poco en escribir el código, pero así es como uno va adquiriendo la experiencia. Primero lo van a hacer muy lento, se van a equivocar, van a tener errores, pero la gracia es que lo hagan para que puedan adquirir esa competencia, por llamarlo de alguna forma. ¿Ya? La única forma de aprender es haciendo esta cuestión. Entonces, lo que yo les propongo y lo que voy a hacer es que en la intranet ustedes tienen que subir esta actividad. Entonces yo les voy a dar un plazo, como estamos recién partiendo, les voy a dar un plazo de una semana para que ustedes hagan esta actividad. ¿Ya? Más adelante, cuando nos ajustemos, voy a ir dándoles menos tiempo para que en el horario que corresponde a la clase, ustedes puedan hacer la actividad. Yo voy a estar conectado y ustedes puedan hacerme preguntas acerca de la clase. ¿Ok? Bien, pues esperando que estén bien y les haya gustado este video, nos vemos en la siguiente clase.